Esto. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a una jornada más de Finanzas Internacionales. Hoy, 19 de diciembre del 2023, ya estamos próximos a Navidad. Se nota el espíritu navideño también entre todos ustedes, ¿no es cierto? Los veo felices, contentos, me parece muy bien, preocupados también porque luego de las festividades tienen pruebas, pero así es la vida de estudiante. El día de hoy vamos a continuar con los temas que ya vinimos viendo de la tercera unidad, que son la balanza de pagos y sus diferentes tipos de cuentas, ¿no es cierto? Vamos a analizar qué son las cuentas corrientes de la balanza de pagos, las cuentas de capital, las cuentas financieras y vamos a hacer cierto análisis de ejercicios prácticos para poder identificar cómo funcionan las transacciones internacionales de los diferentes países y cómo éstas se graban dentro de los diferentes tipos de cuentas, ¿ok? Entonces, si estamos claros, por favor, me comentan si se puede visualizar mi pantalla. Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. No sé si se enteró, creo la semana pasada, Argentina bajó su... Evaluó la moneda de 400 a 800 pesos porque mi ley es medio loco, pero es uno de los mejores economistas que yo conozco. y eso, no sé, yo me he enterado que hay personas que compran monedas, o sea, ¿cómo uno se puede beneficiar de eso? ¿O qué, cómo es, cómo funciona eso así? ¿Nos puede explicar algo brevemente? Ya, muy bien. Antes de empezar con, bueno, así es parte de la balanza de pagos también esto, ¿no es cierto? Es importante conocer cómo los flujos de dinero se mueven de forma internacional y este es un riesgo, lo que menciona Samantha, que hay personas que se benefician de esto. Personalmente yo lo he hecho porque yo me he dedicado al trading también, ¿ok? Y en el trading es un intercambio de divisas, es trabajar con las cotizaciones de las monedas y las variaciones en los flujos de los precios de la misma hacen que unos ganen lo que otros pierden, ¿ok? Por ende, la valorización de las monedas tiene mucho que ver con un método de ganancias que existe en el mundo y que ha existido desde hace mucho tiempo. Te voy a poner un ejemplo así más claro, ¿ok? Te lo voy a graficar. ¿Están viendo ya la pizarra? Ya, muy bien. Y todos me aparecen por acá. Listo, chicos. Esto que voy a dibujar aquí es una línea geográfica que divide dos territorios, ¿ok? En este caso vamos a poner en este territorio de acá, lo vamos a poner al Perú, ¿cierto? ¿El Perú con qué moneda trabaja? Con el sol. Con soles. Perú tiene soles, ¿no es cierto? Que no encuentro la simbología de soles aquí, pero pongámosle, no, ya. Y en cambio en la otra parte nosotros tenemos otro país, que es mi querido y lindo, ¿cómo se llama? Ecuador, ¿no es cierto? En Ecuador, nosotros, ¿qué moneda manejamos? El dólar. Dólar. El dólar, ¿verdad? Y el dólar tiene, pues, obviamente su símbolo. Ahora, dependiendo de los diferentes factores económicos de los países, va a existir una cotización, ¿ok? La cotización actual del dólar con el sol la podemos ver en diferentes páginas informativas, está dada por el cambio que se da entre las dos monedas, ¿ok? Les voy a indicar una página que nos ayuda a mostrar esto. Está a 3,75. 3.75 Sí. y ya. Entonces, muy bien, nosotros vamos a tener lo siguiente. Eh,
Ya. ¿Qué nos dice esta parte de aquí? Esto es lo que quiero que entienda. Cuando nosotros analizamos las cotizaciones, tenemos que ver cuál está primero y cuál está en segundo lugar cuando leemos la cotización. En este caso nos dice que por cada dólar, es decir, el término que tenemos a la derecha, equivale a 3,75 soles. ¿Ok? Si por ejemplo, y eso es lo que les quiero mostrar, ponemos otra cotización. Samantha, tú que estás ahí con... Cotízame el euro USD. O déjame poner una captura de acá mismo. Ya, les voy a poner una captura de esto que vamos a ver aquí. 0,91. Ya, correcto. Les voy a poner esto de acá. No me permite. Un segundo. Ya, bueno, sigamos con este ejemplo. Significa que un dólar está comprando equivale a 3,75 soles, ¿ok? Es decir, que si nosotros nos vamos a Perú, cada dólar que nosotros tengamos va a comprar lo que compran 3,75 soles. A eso equivalen. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a obtener un beneficio acá? Imaginemos que nosotros nos fuimos al Perú en la fecha uno, ¿no es cierto? Y en la fecha uno nuestra moneda compró 3,75 soles, ¿no es cierto? Ahora, imaginemos que el gobierno de Perú tuvo cierto tipo de problema, cierto tipo de beneficios e hizo que su moneda en el tiempo que nosotros estuvimos en Perú se haya cotizado a un valor más alto. Si la moneda cotizó a un valor más alto, significa que nuestro dólar ya subió su valor, ¿no es cierto? Porque esos 3,75 soles que compramos en un principio ahora van a tener un aumento de valor. ¿Estamos claros hasta ahí? Y supongamos que se duplicó el valor de la moneda. Ahora, cuando nosotros estamos en la fecha 2 y si la moneda duplicó su valor, ¿cuánto es 3,75 por 2? 7,50, ¿ok? Ahora, la moneda, la cotización con el dólar dice que vos para comprarte 7,75, vos con un dólar compras, perdón, compras 7,75 soles, ¿ok? Ah, perdón, aquí estoy, los voy a confundir. Olvídense lo que les dije lo último. Si nosotros entramos al Perú con un dólar, nuestro dólar compra 3,75 soles, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si es que el gobierno en todo este lapso de tiempo ha hecho que su moneda valga más? Nosotros aquí tenemos que entender una cosa que, bueno, nos estamos adelantando a la clase porque luego vamos a ver la paridad de los tipos de cambio. Si sube uno, baja el otro.
Y por ende, si es que el dólar antes compraba a este precio que estaba 3,75 soles y la moneda después, el sol, se apreció, significa que cada dólar va a comprar menos cantidad de soles porque el sol ya vale más, ¿no es cierto? Imaginemos que el sol se duplicó en su valor. 3,75 dividido para 2, ¿ok? 1,87. 1,87. Muy bien. Es decir, que en esta fecha 2 cada dólar ya compra 1,87 soles, es decir, la mitad de lo que podía comprar antes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El sol subió su valor. Entonces yo ya voy a necesitar más dólares para avanzar a comprar la cantidad que antes normalmente compraba. Ahora, ¿qué pasa con el dinero que yo hice? Como yo compré 3,75 soles a un dólar, si en la fecha 2 yo quiero regresar a mi país, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿Será que tengo el mismo dólar, tengo más o tengo menos? Tendría 50 centavos. No. A ver, antes valía Usted 3 compró 3,75 soles. Eso equivalía a antes un dólar. a $2. Ahora Entonces usted ahora ha tiene duplicado su $2. dinero porque la cantidad de soles que usted compró anteriormente eh, son el doble de lo que se puede comprar ahora. Por ende, si nosotros vemos la cotización actual y tenemos 3,75, $1,87 por cada dólar, nosotros podemos dividir estos 3,75 que tenemos para el precio de conversión, que es de $1,87, nos va a dar de resultado 2,005. ¿Ok? Es un poco confuso, pero con más ejemplos se lo va entendiendo. Y cuando veamos en la siguiente unidad, pues, pero ya que te la topamos ahora, pues les voy a dar ese preámbulo. En la fecha 1 yo me fui a Perú y con mi dólar pude comprar 3,75 dólares. Sucedió algo increíble y pasó una semana, digamos. Es un ejemplo bastante utópico el que les estoy dando. Y luego esta semana yo me regreso a Ecuador y quiero cambiar cada uno de los soles que yo compré y en vez de devolverme mi dólar me dan el doble de mi dinero. Imaginemos que no es un dólar, imaginemos que son 100,000 dólares. Yo me fui al Perú y con los 100,000 dólares avancé a comprar cuánto serían los 100,000 por el cambio que sería 3,75, sería 375,000, ¿ok? 375,000 soles yo tendría en este punto, ¿no es cierto? A este cambio. Ahora, ¿cómo se hace plata? ¿Cómo se hace dinero en esta situación? ¿Por qué la gente gana con esto? Pero aquí yo tengo, estos son soles, ¿no es cierto? Es decir, que yo tengo en este punto, si yo entré a Perú con 100,000 dólares y el cambio estaba en 3,75 soles, significa que yo tengo de dinero en Perú 375,000 soles. Imaginemos que estos 375,000 soles yo no los topé hasta que mientras todo el tiempo que yo estuve en Perú, porque no se dieron los negocios que yo quise hacer, porque no encontré nada interesante y al momento de regresar veo que el cambio se ha valorizado, es decir, que mi moneda ya no vale los 3,75 que compraba con un dólar, sino que ahora un dólar compra un dólar con 80, un sol con 1,87 soles. Entonces, voy a la frontera y quiero regresarme y les digo, necesito cambiar este dinero. Perfecto. ¿Por qué ya no me entregan los mismos 100,000?
porque el cambio de la moneda hizo que los soles que yo compré subieron de valor y por ende al momento de regresar a mi país y hacer la transacción, puedo ver ya esa valorización porque me entregaron el doble de mi dinero. ¿Estamos claros hasta ahí, estimados estudiantes? Sí. ¿El resto entendió? ¿Me confirma? Inge, y esto, o sea, solo le puedo comprar y vender yéndome al otro país o puedo hacer mediante el Banco Central? Ya, te voy a explicar lo siguiente. Eh, Todo esto que acabas de ver ahora es comercio de divisas, ¿no es cierto? El comercio de divisas es comprar divisas y vender divisas. Aquí estamos comprando divisas, estamos comprando soles y vendiendo soles. ¿Qué es lo que ha hecho la tecnología, la globalización que hemos venido conversando todo este tiempo? La tecnología y los mercados financieros es que ya no tengas que tú llegar a esta frontera para hacer todo esto, sino que a través de los softwares de gestión financiera tú puedes acceder a comprar divisas y puedas generar rendimientos por las diferencias entre las divisas, ¿ok? Ahora, te voy a indicar, les voy a indicar lo siguiente. Ya, estamos ahí. ¿Por qué se ha vuelto ya más fácil toda la situación del intercambio de las divisas, de los flujos de efectivo también entre los diferentes países? Es porque tenemos ya la capacidad tecnológica de realizar operaciones en segundos, ¿ok? Eh, no sé si es que con mi broker pueda mostrarles esto. Listo, estamos ahí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Listo, chicos. Ok. Cuando tú utilizas un software de gestión financiera, en este caso yo, por ejemplo, yo trabajo con un broker del Reino Unido que se llama AT Global Markets, que es está en algunos países y que tiene las supervisiones suficientes que también uno tiene que conocer para poder trabajar. ¿Qué sucede aquí? Cada broker, cada una de estas instituciones, lo que tienen por objetivo es acercarte a ti como inversor a los mercados financieros para que tú puedas aprovechar cualquiera de los productos que tengas en el mercado financiero, para que se den estas transacciones financieras en las que tú puedas no solo comprar y vender divisas, tú tienes una serie de activos financieros con los cuales puedes trabajar en relación a la variación de sus precios. Yo trabajo normalmente con el Dow Jones, que es un índice, que es un ETF, es un fondo, un Exchange Trade Fund, que se encarga, este Dow Jones tiene las 30 empresas más significativas de Estados Unidos y cada una de estas empresas tiene un peso dentro del portafolio. Por ende, tú puedes tomar operaciones aquí. ¿Tengo historial? No, no tengo historiales aquí. Pero tú puedes analizar cada una de estas velas representa el movimiento del precio, ¿no es cierto? ¿Qué pueden denotar ustedes en esta gráfica? Hay una Aquí ¿Qué dice tendencia ha a la venido alza, diciembre de un sucediendo con el aumento. precio? Que, la que del tendencia a la 7 alza. de septiembre al 20 hubo un aumento. ¿No es cierto? Miren, si se dan cuenta en la parte de acá abajo, ustedes pueden ir viendo cómo a medida que van avanzando las fechas, los precios que están acá han venido subiendo. Y miren, desde el 8 de diciembre aproximadamente hasta el 20 de diciembre ha habido un aumento en el precio que ha ido desde los 35.968, 39.959 hasta el precio que está cotizando ahora
de 37.549. Entonces significa que tú puedes utilizar una operación financiera donde puedes haber abierto una operación de compra. Si compraste aquí ya te has beneficiado de toda la valorización que se ha dado de este activo financiero hasta llegar al punto de acá. Esa es una manera de ganar, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Ahora, Ujú. siempre existen diferentes activos financieros que se pueden trabajar en el mercado. No solamente las cotizaciones de divisas, no solamente los fondos de inversión, como pueden ver ahora. Hay otro que es muy interesante y que me llama mucho la atención a mí y ustedes dentro de la carrera, como ya están aprendiendo la parte de finanzas corporativas, análisis financiero, pueden enfocarse también en hacer análisis financiero de las acciones de las empresas, ¿ok? Entonces tenemos, ya, correcto. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos acciones como la de Apple. Y a pesar de que Apple es una de las empresas que se encuentra en otro país, ustedes pueden utilizar este activo financiero para realizar operaciones, ¿ok? ¿Qué ha sucedido con Apple últimamente? Se pueden ver que ha tenido, a pesar de que se ven gaps por aquí, huecos de los diferentes, se dan por noticias generalmente estos huecos en las cotizaciones, pero se ha visto que Apple ha tenido que, ¿está al alza o a la baja? Al alza. Al alza, ¿no es cierto? Y es lo que, eso es el principio de la globalización, darnos la oportunidad de poder acceder a estas nuevas herramientas financieras para que nosotros podamos generar más beneficios, ¿no es cierto? Si hubiéramos comprado una acción de Apple acá, nos hubiéramos apalancado con el broker mismo, hubiéramos obtenido un beneficio increíble hasta llegar a este punto de acá. ¿Estamos claros? Hubiéramos tenido un beneficio de 1.159 pips aproximadamente. Bueno, eso ya es otro término de clase, pero hubieran tenido un rendimiento por lo menos de 6-1 de lo que ustedes hubieran invertido en esta opción. Si hubieran invertido $1, hubieran ganado 6 aproximadamente, o si hubieran invertido $10, hubieran ganado 60, 100, 600, etcétera, ¿ok? Todo bajo una gestión de riesgos, ¿ok? No sé si me va a entender hasta ahí cómo se puede acceder a los mercados financieros. Esta es una forma de la que puedes acceder, ¿ok? Sí, gracias. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna otra pregunta? No, continuemos entonces con lo que nos toca el día de hoy. Ah, bueno, esto me faltaba indicarles también, ya que estamos topando el tema de las cotizaciones. Que quede como un preámbulo para la siguiente unidad. Los pares de divisas alrededor del mundo cotizan una con otra. No es que se puede cotizar un par por sí solo, sino que siempre se lo tiene que poner en contraste con otro par de divisas. Con otra divisa, perdón, para que se forme un par de divisas. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos viendo el euro USD. En base a lo que yo les mencioné, si queremos comprar un euro, ¿cuántos USD necesitaremos?
1.09. 0,9, ¿no es cierto? Si seguimos ese mismo principio, si queremos comprar un dólar, ¿cuántos eh, yenes vamos a necesitar? ¿Cuánto será? 143,87, ¿ok? Si queremos comprar una libra esterlina, vamos a necesitar 1,27 dólares. Si queremos un dólar australiano, vamos a necesitar 67 centavos de dólar americano. Si queremos un euro y nosotros tenemos yenes, cada euro me va a costar 157 yenes, ¿ok? Y ahí se va viendo las paridades de los tipos de divisas. Por eso es lo que mencionaba Samantha, cómo la gente gana, porque gana de las depreciación, de las valorizaciones o desvalorizaciones de las monedas a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una operación, pero tengo que esperar que pase un tiempo para ver si es que la variación del precio apoya a que yo obtenga una ganancia o tenga una pérdida. Por eso es importante que nosotros sepamos mitigar el riesgo como administradores financieros, ya que si nosotros hacemos una compra eh, en euro USD, por ejemplo, le vendimos a una empresa española. El español, no, yo no le voy a aceptar euros, ¿no es cierto? Yo le voy a aceptar dólares. Por ende, de él depende cambiar esa moneda y entregarme a mí la moneda que a mí me compete, ¿no es cierto? Si hay una demanda de dólares en todo el mundo, va a hacer que el precio del dólar suba, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería el problema acá? Y era lo que yo les mencionaba en la clase anterior, si es que yo le debo a una nación y el valor monetario que yo estoy debiendo en términos de la moneda de la persona que le debo dinero aumenta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi dinero? Como ahora mi dinero compra menos, voy a tener que gastar más en poder contrarrestar esa cuestión financiera, ¿no es cierto? Entonces, pagarle va a hacer que yo tenga que utilizar más dinero todavía por la variación en el tipo de cambio que se ha obtenido. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Muy bien. Interesante el tema que topaste, Samantha. Si era algo que quería verlo yo también aquí con ustedes. Muy bien, vamos a continuar con los temas vistos en la clase anterior. El día de hoy vamos a analizar lo que es la balanza de pagos en esta parte, ¿ok? Vamos a determinar las cualidades y qué tipo de cuentas van a verse registradas en la cuenta corriente, en la cuenta de capital y en la cuenta financiera, ¿ok? La balanza de pagos ya la conceptualizamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Es un documento estadístico que registra todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo durante un periodo de tiempo. Generalmente es un año. Estas transacciones, ¿qué tipo de transacciones pueden darse entre los países? Alguien refrescame la memoria. Las importaciones y las exportaciones. Ya, muy bien. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? ¿Qué más que puede circular entre los países? Préstamo de capital. Ya. ¿Algo más? Las remesas, intercambio de dinero, Remesas, muy bien. ¿Bienes de un país podrán venir a mi país? ¿Sí? Muy bien. ¿Podrá de mi país salir para otros países que yo les rente, por ejemplo, la maquinaria mía? Puede ser, puede ser, puede darse, ¿no es cierto? Estas transacciones pueden ser de bienes, servicios, renta, capital y transferencias. ¿Qué entienden por capital? Capital, Samantha me hace así. Dinero, ¿ya? Si mi país compra acciones o alguien de mis ciudadanos compra acciones de Apple, por ejemplo, ¿qué será esto? inversiones, Es una parte de inversiones, ¿no es cierto? Está invirtiendo, ¿ok?
Muy bien, la balanza de pagos es una herramienta importante para el análisis económico de un país porque permite evaluar el impacto de las transacciones externas en la economía, así como la capacidad de un país para generar ingresos y financiar sus importaciones, ¿ok? Los factores a considerar en la balanza de pagos incluyen todas las transacciones financieras y económicas entre el país en cuestión y el resto del mundo. Cada una de estas transacciones va a significar que hay un flujo de dinero, ¿no es cierto? Este flujo de dinero, si es una exportación, se va a dar un ingreso o un egreso dentro de la economía del país. Nosotros exportamos, entregamos el producto, pero ingresa el dinero. Tenemos un flujo positivo de dinero, ¿no es cierto? Muy bien, Claudia, muchas gracias. Si nosotros compramos un servicio, por ejemplo, una asesoría, una consultoría anticorrupción, ¿será esto un ingreso o una salida? Es una salida. Es una salida porque está saliendo flujo monetario, ¿no es cierto? Muy bien. Ingresos también tenemos otro tipo. Si compramos las acciones de Apple, nosotros recibimos las acciones y los dividendos que paguen por acción, ¿qué van a hacer para mi país? ¿Un flujo positivo o negativo? Un flujo positivo, que es ganancia. Ganancia, ¿no es cierto? Transferencias unilaterales. ¿Qué pasa cuando mi país, por ejemplo, en el terremoto que hubo en el 2016, recibió millones de dólares? ¿Estos son flujos positivos o negativos? Positivos. Positivos. Positivos, ¿no es cierto? Las remesas del exterior, Positivos. positivos, ¿no es cierto? Y las transacciones financieras de capital. Entonces, la importancia ya vimos que es una herramienta útil para el análisis económico de la dinámica internacional de cada país y sus actores a reflejar en términos de valor la situación cuantitativa y cualitativa. Nosotros analizar la balanza de pagos vamos a tener dos situaciones, o está en superávit o está en déficit. Si está en superávit significa que ha tenido más ingresos que egresos. Por ende, el país está en una situación en la que está generando más que viéndose desfavorecida dentro de la balanza de pagos. Es decir, que sí está obteniendo más flujos monetarios que los egresos que está teniendo monetarios. ¿Estamos claros hasta ahí? Y por egresos me refiero a las salidas de efectivo. ¿Ok? La estructura de la balanza de pagos tiene tres cuentas normalmente. Estas tres cuentas son las siguientes, ¿ok? Es un registro sistemático de las transacciones económicas. Si se refiere a sistemático, significa que sigue un proceso, ¿no es cierto? Y se debe, en este caso, identificar qué tipo de cuentas. A nivel mundial esto es singular, es estandarizado. Porque no las transacciones de un país van a ser diferentes a las de otros, ya que estamos nosotros analizando el ingreso y la salida de flujos monetarios, ¿no es cierto? Eso nos dice la balanza de pago. Por ende, los flujos que tenga con el otro país van a tener que atenderla el principio de partida doble de la contabilidad normal, ¿no es cierto? Si yo les exporté banano, por ejemplo, que es, supongamos que es materia prima para ellos, en mi estado contable va a estar que de mi empresa salió el banano, pero recibió dinero, ¿no es cierto? Los fondos. Y en su cuenta va a estar al revés. Salió dinero que recibió mi empresa y recibió la materia prima, en este caso el banano. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Entonces debe seguir más este principio de partida doble. A nosotros nos interesa valorizar la balanza comercial, la balanza de pagos, perdón, porque nos ayuda a determinar cómo han ido funcionando los diferentes tipos de transacciones que tiene un país. Para este caso, hay tres tipos de cuentas que registran las transacciones del país. En este caso, la cuenta corriente registra las transacciones de bienes y servicios, ¿ok? Los ingresos primarios y secundarios entre residentes y no residentes durante un periodo específico, ¿ok? Vamos a incluir aquí la balanza comercial, la balanza de servicios, los ingresos primarios y los ingresos secundarios.
Dentro de la balanza comercial, representa la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de los bienes. Todo lo que es comercial, ¿ok? Vámonos, también vamos tratando con la terminología para ir entendiendo. La balanza de servicios contabiliza los ingresos y pagos por servicios, como turismo, transporte, seguros, entre otros. Todos los servicios que mi país haya podido brindar o que haya podido solicitar del exterior. ¿Estamos claros hasta ahí, estimados estudiantes? Muy bien. Y luego tenemos dos tipos de ingresos. Los ingresos primarios, que incluyen ingresos por inversiones como dividendos y tasas de interés, y los ingresos secundarios, que son transferencias unilaterales como donaciones y remesas. Un ejemplo de cuenta corriente es el siguiente. Balanza de bienes. Dice que este país ha tenido exportaciones de bienes por 150.000 millones e importaciones de bienes por 120.000 millones. ¿Las exportaciones van con signo positivo o negativo? Con positivo, Ya, y las con negativo, importaciones, con negativo. ¿cuánto nos da hasta ahí la balanza de bienes? 30 30 mil mil millones. millones. Significa que hay un superávit en la balanza de bienes. ¿Estará bien o estará mal para el país? Está súper Está bien. bien, Ya, perfecto. Tenemos luego la balanza de servicios. Dice que ha habido ingresos por servicios de 80.000 millones, la gente que ha venido a hacer turismo, etcétera, y nosotros pagamos por servicios de turismo. Cuando nos vamos, por ejemplo, a turistear en otro país, ¿qué estamos haciendo con el dinero del país? Lo estamos sacando, sacándolo. ¿no es cierto? Y lo estamos gastando en otro lado. Eso es una salida de los flujos monetarios, por ende, esta balanza de servicios, en este caso, dice que tiene ingresos por servicio de 80 billones y salidas por 60 billones, lo cual nos deja 20.000 millones, que en realidad es un superávit. ¿Estará bien o estará mal el país hasta ahí? Estamos Bien, súper bien, ¿no es cierto? Ingresos primarios, ingresos por inversiones extranjeras, 40.000 millones, pagos por inversiones extranjeras, 350.000 millones. En este caso, si nosotros hacemos la diferencia de ingresos menos pagos, nos queda con 5.000 millones. La empresa ha ganado más que lo que ha tenido más ingresos por inversión que los pagos que ha hecho por inversiones. Por ende, seguimos en superávit. Está sí. súper bien el país hasta aquí. Y luego tenemos ¿Qué país transferencias será? corrientes, que son remesas recibidas, 30.000 millones, y ayuda extranjera, 10.000 millones. La ayuda extranjera se graba con símbolo positivo o negativo. Positivo. Positivo. Positivo, porque igual sigue siendo dinero que ingresa, ¿ok? Muy bien. La cuenta de capital. Comprende las transacciones que dan lugar al recibo o al pago de transferencias de capital y la adquisición o enajenación de activos no financieros no producidos. Subactividades, subcuentas. La cuenta de capital consta de dos categorías. Transferencias de capital. ¿Qué son las transferencias de capital? Son transacciones entre residentes y no residentes en que una parte proporciona recursos a otra sin recibir nada a cambio y que involucran el traspaso de propiedad de un activo fijo, incluyendo las realizadas en efectivo, pero condicionadas a que se efectúe el traspaso de un activo fijo o la condonación de un pasivo. ¿Qué es condonar? Perdonar Samantha, dígame, Samantha. es perdonar, o sea, como olvidar, o condonar es pasar. O sea que si tu novio se porta mal, tú le dices, yo lo condono. A otra man, claro. No, pero ahora hay el tema de que el presidente quería condonar los impuestos, algo así. Ya, muy bien. Entonces, sí, Condonar perdonar. es un término que se aplica generalmente en las deudas. Cuando se perdona una deuda, es decir, que le dan, la finiquitan, la eliminan y la olvidan a la deuda, es decir, que ya está condonada, ya dejó de existir. ¿Ok? En esta parte nos dice que involucra el traspaso de propiedad de un activo fijo.
¿no es cierto? Puede que un país si nosotros brindamos y sacamos activos fijos de mi país, irá con símbolo negativo, ¿cierto? Y si ingresan a mi país, irá con símbolo positivo. Y esto además incluye la condonación de un pasivo. Es decir, que si nosotros tenemos el traspaso de propiedad de un activo fijo, incluyendo las realizadas en efectivo, pero condicionadas a que se efectúe el traspaso de un activo fijo o la condonación de un pasivo. Es decir, si mi país, por ejemplo, le, le está debiendo a Estados Unidos, por ejemplo, o a Perú, y mi país dice, ¿sabes qué? Yo tengo estas maquinarias que me sobraron, estas turbinas eléctricas que me sobraron de lo que quisimos hacer la planta en X lugar, y yo veo que Perú le hace falta esto. Yo puedo ir donde Perú y le digo, ¿sabes qué? Yo te puedo donar estos activos fijos, pero con la condición de que tú me condones la deuda que te estoy adeudando. ¿Puede darse esto? ¿Creen ustedes? Se está cumpliendo el principio de estar dando una transferencia de un capital, en este caso de un bien de capital, y por ende, el otro país también me puede perdonar un pasivo, ¿ok? Que es una deuda. Dije, ¿y por qué dice son transacciones entre residentes y no residentes en que una parte proporciona recursos a otra sin recibir nada a cambio? Porque ahí se da el principio de condonación. Yo te doy, pero tú me anulas lo otro que te debo y ahí se están finiquitando. ¿Estamos claros? Ya, muy bien. Inge, esto también se puede dar, por ejemplo, el intercambio del, bueno, condonar pues el dinero a cambio de servicio. Sí podría darse, sí podría darse. Eh, Adquisición y enajenación de activos no financieros no producidos. Comprende las transacciones relacionadas con activos tangibles que puedan utilizarse o necesitarse en la producción de bienes y servicios. Ahí está la parte de servicios, ¿ok, Elba? Pero que en sí no han sido producidos. Por ejemplo, tierras y recursos del subsuelo, las transacciones relacionadas con activos intangibles no producidos, por ejemplo, patentes, derechos de autor, marcas registradas, concesiones, etcétera, y arrendamientos u otros contratos transferibles. Ejemplo de cuenta de capital. Ayúdame leyendo, por favor, alguien. A Ejemplo ver, de yo le cuenta ayudo a de leer. capital. Ah, bueno. Imagina un país llamado Pacífico, que está recibiendo inversiones extranjeras y también está otorgando préstamos a otros países durante un año determinado. Registra las siguientes transacciones en su cuenta de capital. Inversión extranjera directa, entrante, una empresa extranjera decide construir una planta en Pacífico y realiza una inversión de 80 millones. Préstamo a otro país. Pacífico otorga un préstamo de desarrollo a un país vecino por un valor de 50 millones. Compra de bonos de extranjeros. El gobierno de Pacífico compra bonos de otro país por un valor de 30 millones como parte de sus reservas internacionales. En este caso, en la cuenta de capital de la balanza de pagos de Pacífico, se registrarían las siguientes transacciones, que sería IED, inversión extranjera directa entrante, 80 millones positivos, sería una entrada. Préstamo a otro país, sería menos 50 millones porque sería una salida. Compra de bonos de extranjeros, menos 30 millones, es en Ya, negativo también una hasta salida. ahí nomás leámosle, ¿ok? La parte de acá parece que he tenido un error. ¿Qué ha sucedido con los flujos aquí en este caso? Hemos tenido una inversión extranjera directa de 80 millones y hemos tenido una salida de ¿cuánto? De 80 De millones. 80 ¿Qué millones. pasa con la De balanza 80. de cuenta de capital? Quedan cero. Ya, se está dando ese principio, ¿ok? Pero de no darse también pues, puede existir esa situación, que tengamos más inversión extranjera. Y eso es algo que en realidad el país está buscando que vengan más empresas a invertir acá para que generen más plazas de trabajo y eso ayude al desarrollo de la economía, ¿ok? Y la cuenta financiera rastrea las transacciones financieras y de inversión entre residentes y no residentes. Ya se han de estar preguntando qué es residente y qué no es residente, ya les voy a explicar.
La inversión directa, a ver, dentro de esta parte, yo les he separado los tres tipos de cuentas: cuentas de capital y cuentas financieras y la cuenta corriente. Van a encontrar ejemplos o van a escuchar que en una sola juntan la cuenta de capital y financiera y ahí ponen todas las transacciones relacionadas a estos dos tipos de cuentas. Si lo encuentran así también está bien, porque está relacionado con la parte que no es la parte corriente, la parte normal, que son exportaciones, importaciones, etcétera. Sino esto ya viene con situaciones financieras de índole de transferencia de capitales, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Rastrea las transacciones financieras y de inversión entre residentes y no residentes. Inversión directa, inversiones en empresas extranjeras que otorgan control significativo. Inversión de cartera, compra y venta de acciones y bonos extranjeros. Inversión financiera, préstamos y depósitos. Por eso, si se dan cuenta, hay mucha similitud en cierto tipo de cuentas. Es por eso que prefieren ponerle un solo tipo de cuenta que abarque la cuenta financiera y la cuenta de capital. Pero en este caso yo les estoy poniendo en las tres. Y las reservas y otros activos financieros, cambian las reservas internacionales y otros activos financieros. Muy bien. Ahora sí, esta parte ayúdenme leyendo, por favor. Inversión extranjera directa. Empresas extranjeras invirtieron 500 millones de dólares en la construcción de una nueva fábrica en Ejemplolandia. Empresas de Ejemplolandia invirtieron 300 millones de dólares en adquirir acciones de empresas extranjeras. Inversión de cartera. Ciudadanos de Ejemplolandia compraron 200 millones en bonos del gobierno extranjero. Ciudadanos extranjeros compraron 150 millones de dólares en bonos del gobierno de Ejemplolandia. Otras inversiones. Ejemplolandia recibió 100 millones de dólares en préstamos bancarios del extranjero. Ciudadanos de Ejemplolandia prestaron 50 millones de dólares a individuos en el extranjero. Reservas oficiales. El Banco Central de Ejemplolandia compró 80 millones de dólares en reservas extranjeras para fortalecer sus tenencias de moneda extranjera. Este ejemplo simplificado, la cuenta financiera de Ejemplolandia para el año 2023 se vería de la siguiente manera. Inversión directa, positivo 800 millones de dólares, que serían 500 millones más 300 millones de dólares. Inversión de cartera como positivo 50 millones de dólares, que sería 200 millones menos 150 millones. Otras inversiones como positivo 50 millones de dólares, que serían 100 millones de dólares menos 50 millones. Y las reservas oficiales sería como un número negativo 80 millones de dólares. Ok, cuando nosotros sacamos la suma de todo eso, nos va a dar un balance de la cuenta financiera. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. La partida de errores y omisiones. A veces van a ocurrir discrepancias aquí en esta situación de estar asignando las diferentes cuentas, etcétera. Van a haber diferentes tipos de criterio. Por eso pueden ocurrir discrepancias o errores en los registros de las cuentas anteriores. Esta partida ayuda a compensar esos desequilibrios. Por ende, estas cuentas son parte integral de la balanza de pagos y se utilizan para evaluar la salud. Esta es la conclusión. Y nos ayudan a evaluar la situación, la salud económica de un país en términos de su comercio internacional, flujo de capitales, inversiones y la posición financiera global. Juntas ofrecen un panorama completo de las transacciones económicas internacionales de un país durante diferentes periodos. Ahora, cada país tiene su metodología, por ende el Ecuador no es la diferencia. Y este es el enlace que yo les puse en las diapositivas para que ustedes puedan analizarlo. Puede que de aquí también salgan algunas preguntas para el examen, así que tendránlo presente, sobre todo en esta parte que me preguntaba María José. ¿Cuál es la diferencia entre un residente y un no residente? Y aquí tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Ya, aquí está. Muy bien, dice que un residente tiene su centro de interés económico en el territorio económico de un país, mientras que uno que no es residente, el centro de interés económico no está dentro del país. Y aquí también rige una parte en la cual habla acerca del tiempo que es para considerarlo una persona residente o no residente. Y decía, en lo que yo estuve investigando, que si la persona no pasa el lapso de un año dentro del país, se lo considera como no residente, ¿ok? Es decir, si viene un extranjero acá a Ecuador y no está el año, no está más del año, se lo considera como una persona que no es residente de acá, a pesar de que ha pasado ese tiempo. Pero si ya va viviendo mucho más tiempo de ese, pues ya se considera como residente del país. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Ahora vamos a analizar un ejemplo que es el siguiente. Solo quiero que vayamos analizando si es un ingreso o es una salida de flujo para el país. Dice, dentro de cada una de estas son transacciones, ¿ok? Lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar si son ingresos o salidas. La empresa El Salientito exporta quesos a Alemania por un valor de 83.734. ¿Es un ingreso o salida? Ingreso. Muy bien, la Ingreso. segunda, ¿qué será? Ingreso también. Ingreso. Ya, la tercera, Ingreso. ya, muy bien. La cuarta, Ingreso, Ingreso. muy bien. La quinta, ingreso, Ingreso igual. sexta, Salida. Egreso. Ingreso. egreso, ¿no es cierto? Salida. Digámosle salida mejor para no estarnos confundiendo. sí, Intereses pagados por Ecuador a China por la deuda. Salida. egreso, Salida. Salida. salida, Pago de honorarios a médicos cubanos. salida. Salida. Muy bien. Depende. Y ahí no es si los cubanos son residentes. Pero siguen siendo parte, exactamente, depende si es residente o no es residente. Y ahí va el principio de si es que en este caso no está especificando si es un cubano residente, sino dice que son médicos cubanos. Tal vez probablemente vinieron, dieron su servicio y se fueron, ¿cierto? Pero si dijera que son médicos cubanos residentes, pues ahí no sería un egreso para el país, porque sigue el dinero corriendo dentro de la misma economía. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice, pero ahí dice que están trabajando en el país. Por eso, es una salida. Ah, pero no dice que ya se regresaron. Pago de médicos cubanos que están trabajando en el país. Esa parte, a ver, están trabajando en el país, obviamente, por eso se los está pagando, porque está dando el servicio, ¿no es cierto?, dentro del país. Pero no nos especifica si es que son médicos residentes. Si dijera residentes, la palabra residente ya implica que ellos están aquí más de un año, ¿no es cierto? Y por ende ya no se considera una salida, ¿ok? Pero como nos dice, son médicos cubanos que están trabajando en el país, el sueldo que se les paga, ellos, no sé si ustedes vieron o sabían que el gobierno de Cuba también les retiene parte de los ingresos que perciben ellos. ¿Sabían de esto? ¿No? Bueno, el gobierno de Cuba les retiene parte de lo que ganan acá y por ende ya también el gobierno está llevándose su tajada, por eso también es una salida de los fondos. ¿Estamos claros? Entonces tengamos presente si es que dice residente y no residente. Marioxi, dígame. Ingeniero, una pregunta. Mira, conozco el caso de una doctora, es anestesióloga, es venezolana, y Ya. ella envía su dinero, ¿no? En este caso, remesa, envía dinero a Venezuela, pero ya lleva aquí 6 años, entonces es residente. ¿Y cómo sería?
Es una remesa, es una salida de dinero del país. Ya, pero ella también es, o sea, Sí, ya, pero lo que está haciendo ya no, a ver, ella está recibiendo su sueldo, ¿no es cierto? Ella es residente. Perfecto. Eso es un registro que está dentro todavía de la economía. Eso no tiene nada que ver con la parte internacional. Lo que tiene que ver con la parte internacional y lo que va a afectar la balanza de pagos es la remesa que ella está haciendo. ¿Me hice entender? sí. Ah, ya La entiendo. remesa ya es el flujo monetario que se da del país hacia afuera o del país hacia adentro. ¿Ok? Y eso va a grabar en la balanza de pagos. ¿Estamos claros hasta ahí, Mariuxi? Gracias por su pregunta y por el ejemplo. ¿Dónde nos quedamos? Ah, ya, Mario Mario compra un compra un departamento en departamento. España. Salida. Salida, ¿no es cierto? Importación de autos desde China. De los médicos era salida, de los Perdón. médicos cubanos, el pago de... Mario dice, aquí es entrada, porque dice Mario compra un departamento en, no, compra en España, Salida. salida. Importación de autos desde China. Salida, Salida. salida. Ya, este es interesante. Banco Alemán presta 4.500 millones a Ban Ecuador. Entrada. Entrada. ¿Ya? ¿Y esto tiene que ver con capitales, sí o no? Sí. Sí. Ya. El pago de envío de remesas desde Ecuador a otros países, ahí incluye Salida. lo que transfiere la amiga de Mariuxi a Venezuela. Salida. Salida. México adquiere acciones del Ban Ecuador. Entrada. Entrada. Ecuador hace inversiones en empresas bolivianas. Salida. 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 Muy bien. Creo que el resto ya nos vamos sobreentendiendo. Concesión de una ayuda a Ecuador. Entrada. Entrada. Está fluyendo dinero hacia mi país. Venta de cacao a Francia. Entrada. 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 Banco Europeo presta a Banco Pacífico. Entrada. 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 Exportación de café a Suiza. Entrada. Entrada. Empresa Entrada. norteamericana realiza una donación a Ecuador. Entrada. 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 Juan desde Ecuador adquiere acciones de Vodafone. Vodafone, aposté. De la Telefónica de España. Salida. Salida. Y remuneraciones recibidas por trabajos temporarios. En cuestión de flujos de efectivo, ya han entendido cómo funciona el ingreso y la salida de las transacciones. ¿Ok? Si no tienen alguna otra pregunta, pues estamos hasta ahí con este tema. El resto ya es seguir haciendo más ejercicios, porque luego ya tenemos que ir clasificando los tipos de cuentas y tenemos que analizar más criterios para ir poniendo en los diferentes tipos de balanzas, ¿ok? Porque tenemos balanza de exportación e importación, que es la balanza de cuenta corriente, y ahí, por ejemplo, entraría la venta de cacao, la compra de materia prima, pero no entraría en cuentas como, por ejemplo, Banco Europeo prestó 620 mil millones a Banco Pacífico, ¿ok? Y la suma o resta de cada uno de estos valores nos va a dar el balance que vamos a tener para el número de balance de pagos que va a tener el país. ¿Estamos claros, estimados estudiantes? Muy bien.